Les bendiga a todos, tengan un buen día y vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Nivel 1. Descubriendo la familia de la iglesia. Bienvenido. Nos alegra que usted quiera saber acerca de nuestra iglesia. Tenemos... ¿Aquí hay una bocina? No, sí, está más que el volumen está abajo. Espérenme tantito, bien nada más, le subimos el volumen a esto. Ahí está. Nivel 1. Descubriendo la familia de la iglesia. Está muy alto. ¿Le bajo al 80? Por la bocina, sí. Ok. Vamos a dejar de ver. A ver si ya se escucha mejor. Bienvenido. Nos alegra que usted quiera saber acerca de nuestra iglesia. Esta clase es la introducción básica a la familia de la iglesia, ya que todos tenemos diversidad de trasfondos religiosos. Esta clase se ha diseñado para explicar quiénes somos y qué es nuestra iglesia en casa. Este curso está dividido en 4 sesiones y la base para esta clase se encuentra en Efesios 2:19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Verdades claves de esta sesión. Número 1, la iglesia es una familia. La iglesia es una familia. Acabamos de leer en Efesios 2:19 que dice, la familia de Dios. No dice que la iglesia es como una familia, sino que la iglesia es una familia. Es una familia espiritual. De hecho, nuestra familia espiritual va a durar más que nuestra familia física, terrenal. La Biblia dice que no hay matrimonios en el cielo, pero sí que hay cristianos en el cielo. Así que todos estamos relacionados en el cielo, juntos, y esta familia, la espiritual, durará más que la familia que tenemos aquí en la tierra. Algunas familias están enfermas, algunas son fuertes, otras familias son débiles, algunas familias son pequeñas, otras son grandes. Lo mismo es verdad con las familias de la iglesia. Descubramos en este estudio qué es lo que hace a una familia, iglesia saludable. Dios espera que yo sea miembro. Dios espera que yo sea miembro. ¿Qué significa ser miembro de la familia o de la iglesia? Ok. ¿Perdón? Sí, perteneces justamente, ¿no? Pertenecemos a la familia, pero ¿qué significa entonces ser parte o ser miembro de la familia o de la iglesia? En primer lugar, cuando nosotros nos convertimos en miembros de la iglesia, adquirimos responsabilidades. Esas responsabilidades tienen que ver con la manera en la cual nos relacionamos entre nosotros como familia, como pueblo de Dios. Jesucristo dijo que en esto conocerán, en esto conocerá el mundo que nosotros somos sus discípulos y tenemos amor los unos por los otros. Cuando nosotros nos convertimos en miembros de la familia de la iglesia, existe una unión. Esa unión, ¿de qué proviene? Proviene del amor que Dios ya ha depositado en nuestros corazones. Y a través del amor de Dios es que nos podemos amar los unos a los otros. Ya soy miembro. ¿Qué quiere decir? Que si soy miembro también cumplo con una función dentro de la familia. Como cualquier miembro, llevado pues a otro término, en el aspecto físico, cualquier miembro de nuestro cuerpo tiene una función. El dedo, la mano, el pie, la cabeza, los oídos, todo miembro de nuestro cuerpo tiene una función. Nosotros como miembros de la iglesia tenemos una función.
¿Cuál es esa función o de qué depende esa función? Va a depender de acuerdo a las cualidades, a las características, al carácter, a los dones, a los talentos que Dios nos ha dado. ¿Para qué los vamos a usar? Para beneficio de la propia iglesia. ¿De qué manera puedo yo ser de bendición? ¿De qué manera puedo ayudar, puedo colaborar hacia otros hermanos, hacia otras hermanas, hacia otros miembros de la misma iglesia? A todos sin excepción, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos. ¿Con qué finalidad? Con que los ministremos a los santos. Ahí nos dice en Efesios capítulo 4, vamos allá a la Biblia. Efesios 4, 11. Y él mismo dio o constituyó algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén. Ese es el propósito, todos sin excepción. Dios nos ha dotado, Dios nos ha dado dones. ¿Para qué? Para que los ministremos a la misma iglesia y juntamente podamos crecer como iglesia. ¿Hasta qué momento? Hasta llegar a la plenitud del conocimiento y de la estatura de Jesucristo. Amén. Número 3, un cristiano sin familia o iglesia es huérfano. Acabamos de leer, usted pertenece a la casa de Dios, con cada otro miembro de la iglesia. Dios nos ha dado por lo menos 30 mandamientos en el Nuevo Testamento que no podemos cumplir a menos que escojamos ser parte de una iglesia local, de una iglesia en casa. Hay un fenómeno hoy en día que le he llamado los creyentes flotantes. Estas son personas que van de una iglesia a otra, que todas las semanas se aparecen en una iglesia diferente. Esta semana iremos a tal iglesia. La próxima semana iremos a aquella que está en la zona sur. La siguiente semana iremos a la iglesia que está en el centro. Después iremos a una iglesia en casa. Estas personas están flotando alrededor de lugares diferentes. La Biblia dice que, si eres cristiano, esto significa que eres una parte del cuerpo de Cristo, un miembro del cuerpo de Cristo. Usted podría hacer la mano, la oreja, los ojos, la nariz, el hígado. ¿Qué diría si el hígado dijera, yo pienso que durante una semana seré una parte de este cuerpo y la próxima semana sería ya no una parte de ese cuerpo y la semana siguiente seré una parte de este cuerpo? Lo que va a pasar es que muy pronto ese hígado desconectado se va a encoger y va a morir. Usted necesita ser parte de una familia, iglesia en casa. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ser un cristiano y ser un miembro de una familia iglesia? La diferencia es la palabra compromiso. Yo me convierto en cristiano cuando comprometo mi vida a Cristo. Me convierto en miembro de una iglesia en casa comprometiéndome a otros cristianos. Yo digo, esta va a ser mi iglesia en casa donde yo voy a dar y me será dado, donde yo voy a servir y seré servido, donde yo amaré y seré amado. Y todo lo que aprenda lo aplicaré en mi vida, en mi familia, para alcanzar a otros y hacer lo mismo después en mi casa y repetir el proceso. La meta de esta clase, yo me comprometeré al Señor Jesucristo. Yo me comprometeré al Señor Jesucristo y a la iglesia en casa como mi familia iglesia. Yo me comprometeré al Señor Jesucristo y a la iglesia a convertirme en miembro de la familia iglesia. ¿Sale? ¿La iglesia en casa es una familia? Desde luego que sí, somos una familia. En primer lugar,
¿Qué nos une? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos hace parte como familia? Vamos a ver 4 principios o 4 características, 4 cualidades que nos distinguen como familia. En primer lugar, la salvación que Dios ha hecho por nosotros. En segundo lugar, la declaración por qué existimos como iglesia. Número 3, tenemos una estrategia, cómo lograr nuestro propósito. Y número 4, tenemos una estructura, cuándo y dónde lo cumplimos. Vamos a ver esta sesión que tiene que ver con nuestra salvación. Esta es la primera sesión de 4. Nuestra salvación. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. La mayoría de las personas viven sin saber por qué. Existen año tras año sin la menor idea de por qué viven o cuál es el propósito de Dios para sus vidas. La pregunta básica más importante que una persona puede hacerse es: ¿cuál es el significado de mi vida? Todos quieren ser felices y la gente trata de diferentes maneras. Algunos buscan la felicidad adquiriendo posesiones. Algunos buscan la felicidad experimentando placer. Algunos buscan la felicidad ganando prestigio y satisfacción personal. Pero la verdadera felicidad viene al entender el propósito de Dios. Inciso A, ¿por qué estoy aquí? En primer lugar, Dios me hizo para amarme. Dios me hizo para amarme. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Número 2, fuimos creados para disfrutar una relación personal con Dios y administrar el resto de la creación de Dios. Esto nos hace especiales. Luego, Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios,
quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tenemos y amamos a Dios y vivimos en armonía con su propósito para nuestras vidas. Esto nos produce tremendos beneficios. En primer lugar, una conciencia clara. Tenemos vida y paz, tenemos poder y fortaleza, tenemos un propósito definido, tenemos confianza en Él, tenemos seguridad en Él, tenemos plenitud, libertad, ayuda en la debilidad. Ese es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué entonces la mayoría de las personas no son felices? Inciso B, ¿cuál es el problema? En primer lugar, el hombre tiene un deseo natural para controlar su vida y para ignorar los principios de Dios para vivir. Ocúpate de tus propios asuntos. Si te sientes bien, hazlo. Es mi vida y hago lo que me da la gana. Segundo, la Biblia cataloga esta actitud como pecado. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. El centro del pecado es el yo, el ego. Yo quiero hacer mi propia cosa, ser mi propio jefe, controlar yo mi propia vida de la manera como yo quiero sin tener en cuenta a Dios. La Biblia dice que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos este problema. Es que el pecado rompe nuestra relación con Dios. Esto nos causa tenerle miedo a Dios y tratar de vivir nuestras vidas fuera de su voluntad. Son sus pecados los que lo han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Número 4. Cuando nuestra relación con Dios no es correcta, ocasiona problemas en cada área de nuestra vida. Matrimonio, relaciones, finanzas, trabajo, hijos, etc. Número 5. Cuando la gente tiene problemas, muy a menudo tratan de resolverlos por ellos mismos, antes de cederlos a Dios. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Número 6. Aun cuando sabemos que nuestra necesidad más profunda es Dios, tratamos formas erróneas para llegar a conocerla. Mi familia es cristiana, ellos piden por mí. No importa lo que creas, solo sé sincero. Cuando deje de hacer lo malo, me acercaré a Dios. Iré a la iglesia. Haré buenas obras. ¿Cuál es la solución? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Qué significa que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Jesús lo estableció de esta manera. Leemos ahí en el Evangelio de Juan las palabras que Jesús les dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cualquiera que quiera acercarse al Padre, lo tiene que hacer a través de mí.
Ahora, ¿qué es lo que Jesús quiso decir respecto a esto? Básicamente es que Él es el único medio por el cual nosotros tenemos acceso al Padre. No hay religiones, no hay personas, no hay profetas, no hay nadie que se pueda levantar y decir que Él es el camino, no. Hay un solo camino. El único camino es Jesucristo. Amén. Él es el único camino que tenemos al Padre. Cualquier religión, la que podamos exponer, la que puedas pensar, la que te puedan decir, carece de esto. Carece de tener un camino directo hacia Dios, carece de tener la verdad y carece de producir vida en nosotros. Por más buenas obras, más buenas acciones que nos puedan enseñar, meditaciones, buenas obras, ir aquí, ir allá, únicamente tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. Cada uno de los hombres que se han levantado tratando de establecer una religión y el camino correcto hacia Dios, pues jamás se han atrevido a pronunciar las palabras que Jesús dijo. Jesús es la única persona, el único hombre que se ha levantado en el mundo y ha dicho, yo soy la verdad. No es que Jesús tenga la verdad, Él es la verdad. No es que Jesús tenga el camino, Él es el camino. No es que Jesús tenga la vida, Él es la vida. Él es la vida. ¿Qué nos pueden enseñar las religiones? Pues nos podrán, perdón, que todos tienen la verdad. Nos podrán hablar acerca de una verdad, pero jamás van a decir que ellos tienen la verdad, porque no la tienen y no lo son. Jesús es la verdad. Cualquier religión, a ver, podemos mencionar algunas de ellas, en el caso, por ejemplo, de los budistas. ¿Quién es el respaldo? ¿Quién es el que formó esta religión? Pues todos sabemos acerca de Buda. ¿Y quién fue Buda? Un hombre que murió. Después de todo murió. ¿Y dónde está sus huesos? ¿Dónde está? Pues en la tumba, y ahí se quedó. Una vez que murió, ahí se quedó. ¿Dónde está el profeta Mahoma de la religión islámica? Lo mismo. ¿Dónde están el resto de las demás religiones? Zoroastro, todos esos. Cualquiera que podamos mencionar. ¿Dónde está Jesucristo? Jesucristo vive, Jesucristo reina. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Jesús está en nuestro corazón. Jesús está presente donde estamos dos o más congregados en su nombre. Jesús habita en medio de la alabanza. Jesús está con nosotros. Él vive. Él vive y Él es Dios. Esa es la gran diferencia. Y de eso se trata el hecho de que Jesús sea el camino, la verdad y la vida. El único medio que nosotros tenemos para tener acceso a la presencia de Dios. Primera verdad. Dios mismo vino a la tierra como un humano para atraernos a sí mismo. Segunda verdad. Si hubiera existido alguna otra forma de hacerlo, Jesús no hubiese venido. El camino a Dios es una persona, Jesús. El camino no es una religión. El camino no es una senda o una filosofía, una serie de dogmas, de mandamientos. El camino de Dios es una persona viviente, real. Dios quiere que usted lo conozca personalmente. Jesucristo ha resuelto el problema de tu pecado. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios hizo esto porque nos ama y quiere que le conozcamos. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Pues hay un Dios
y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre, Cristo Jesús. Dios ya ha hecho su parte para restaurar nuestra relación con Él. Ahora espera que cada uno individualmente acepte lo que Él hizo por nosotros. En resumen, el cielo es un lugar perfecto. Nosotros somos imperfectos. No hay oportunidad en un trillón de que usted y yo logremos entrar por nuestras propias obras buenas. Nunca seremos suficientemente buenos. Así que Dios vino a la tierra en la forma de Jesucristo. Dios se hizo hombre en Jesucristo. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y Él dice, si usted me acepta, puede entrar en el cielo, en mi boleto. No solo eso, usted puede empezar a experimentar la vida real ahora mismo aquí en la tierra, porque no podemos entrar al cielo a menos que seamos perfectos. Pero si el único perfecto viene a vivir entre nosotros y nos da su perfección, entonces podemos entrar con su boleto, podemos entrar en Él. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Bueno, lo primero que quiere Dios que yo haga es reconocer que Dios no ha tenido el primer lugar en tu vida y pedirle perdón por todos los pecados cometidos. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segunda cosa que quiere Dios que hagas, creer que Cristo murió para pagar por tus pecados y que resucitó y está a la diestra del Padre. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Tercero, a aceptar el regalo gratis de salvación de Dios. No trates de ganarlo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nuestra relación con Dios no es restaurada por lo que hacemos, sino en la base de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Se puede imaginar si usted pudiera ganar su camino al cielo? ¿Qué tan repugnante este sería? Si usted pudiera ganar su camino al cielo, todos estarían presumiendo cómo fue que llegaron allí. Yo estoy aquí porque ayudé a una señora anciana a cruzar la calle. Estoy aquí porque yo era como la Madre Teresa. Usted no llega allí por su propio esfuerzo. Usted y yo llegamos allí aceptando el regalo gratis de Dios. Nuestra relación con Dios no es restaurada por lo que hacemos, sino en la base de lo que Jesús hizo por nosotros. Cuarto, permitir que Jesucristo venga a tu vida y sea el director, Señor de tu vida. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Quinto, tú puedes dar el siguiente paso haciendo una oración de dedicación a Dios.
Si no has recibido a Jesús, repite estas palabras. Amoroso Jesús, gracias por crearme y amarme. Aun cuando yo te he ignorado y he tratado de ir por mi propio camino, hoy entiendo que te necesito en mi vida y te pido perdón por mis pecados. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste de la muerte. Te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. Gracias por tu gran amor. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿En verdad podemos ser salvos? ¿Cómo estar seguros? Importante, ¿verdad? ¿Es verdad que podemos ser salvos? Sí. Eso es evidente. ¿Cómo estar seguros? Pues porque no depende de nosotros. No depende de lo que nosotros hayamos hecho, no depende de nuestros errores, no depende de nuestros fracasos, depende de lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. La obra que Jesús hizo es completa, es perfecta. El pago ya está dado, la obra está cumplida. Jesús dijo en la cruz, culminado está, consumado está, he acabado la obra, he acabado con lo que tú me mandaste hacer, dijo Jesús al Padre. Ya está hecho, ya no hay nada que sea necesario de parte nuestra. ¿Qué es lo único que nos corresponde? Simple y sencillamente aceptar el regalo que Dios nos está entregando de forma gratuita. Él mismo se entregó por nosotros. Él murió por nuestros pecados, murió por nuestras transgresiones para darnos salvación, eterna salvación. Lo que Jesús da, jamás nos lo va a quitar. La salvación no se pierde, eso siempre tengámoslo claro. La salvación no se pierde. Aquella persona que después de haber conocido a Jesús decide vivir perdidamente, hay dos casos. Aquel que comienza a vivir perdidamente y puede estarlo por algún tiempo. Después de ese tiempo viene una disciplina de parte del Señor y aquella persona regresa al Señor. ¿Qué pasó con él? Pues es una seña de que es algo, porque Dios se preocupó por él y lo rescató, no lo dejó que se perdiera. Si aquella persona que se acerca a Jesús y después decide vivir perdidamente y sigue, nunca fue salvo. Aquella persona nunca fue salvo. Si tú crees que porque vienes a la iglesia, haces las cosas bien y ahí medio vas y de repente te invitan a la fiesta y dicen, pues nos soltamos el chongo un ratito y al cabo que puedo volver a regresar, no pasa nada. Tengo una noticia para ti, no eres salvo. No eres salvo. Si piensas de esa manera, no eres salvo. No eres salvo porque la Biblia establece que la persona que es salva busca la santidad, busca un crecimiento espiritual, tiene una necesidad de Dios, busca agradar a Dios, tiene un deseo de crecer espiritualmente. Si no hay un deseo en tu corazón por crecer, por conocer cada día más de Jesús, entonces no ha habido salvación en tu vida. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo le dijo, pero pues ¿cómo yo siendo tan viejo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Necesitas nacer del Espíritu y de agua. ¿Qué le estaba diciendo? Un nuevo nacimiento, una nueva criatura, aquella nueva criatura en la cual Jesús ya nos convirtió. Algo que tiene que ver con lo espiritual. Estamos muertos espiritualmente sin Cristo. Cuando conocemos a Jesús, Él nos da vida. Nos da vida juntamente con Él. Hemos sido trasladados de las tinieblas a su reino de luz. Esa es la obra que Jesús hace en nosotros. Y en el momento en el que la comienza, tengo la seguridad que día con día lo está perfeccionando hasta el último momento, hasta el momento de su venida, hasta el momento de su regreso. Esa es la seguridad que tengo. No se basa en mis medios, no se basa en lo que yo pueda hacer, ni siquiera en mis fracasos. Se basa en la obra perfecta que Jesús ya hizo en la cruz. Y en eso debo descansar y debo estar confiado. Nuevamente, el hecho de saber que soy salvo, el hecho de saber que Jesús cumplió su obra en la cruz para darme salvación, eso a mí me motiva. ¿A qué? A vivir cada día agradándole. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. ¿Cuántos años tienes
caminando con el Señor, Ramón? 25. Ya tienes tus buenos años. ¿Y cuántos errores, Ramón? Todos los días. Muchísimos, muchísimos. Y en muchos de ellos no nos podremos dar cuenta, en otros sí. Y lo mismo con cada uno de nosotros. Tenemos muchos errores, muchas cosas aún por corregir. Eso es evidente. Pero ¿sabes qué? Hay un deseo profundo en nuestro corazón. Y día a día luchamos por agradar a Dios. Por agradar a Dios. Dice la Escritura ahí en 2 de Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese amor que Dios ha depositado en nuestros corazones a través de su obra de salvación nos orilla, nos arrincona, nos obliga. Sentirme obligado por amor, no porque alguien esté detrás de mí. ¿A qué? De la misma manera que Cristo entregó su vida por mí, de esa misma manera yo voy a entregar mi vida a favor de Él y de lo que tenga preparado para mí. Amén. Amén. Vamos a la segunda sección de esta primera sesión, la importancia de ser bautizados. ¿Por qué debo ser bautizado? Primero, para seguir el ejemplo establecido por Jesucristo. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Segundo, porque Cristo lo ordena. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Tercero, demuestra que realmente soy creyente. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. ¿El bautismo en agua nos hace cristianos? La respuesta es no. El bautismo no te hace cristiano. Simple y sencillamente es el símbolo, es la evidencia de que tú ya eres cristiano. Sí, estamos casados, tenemos una argolla en el dedo. Si me la quito, ¿ya no estoy casado? Sí, No. casados. Yo sigo casado, sigo unido a mi esposa. Más que no tienes la evidencia. Exactamente. Esto simboliza, el anillo simboliza el compromiso que hicimos delante de Dios y entre nosotros y delante de la iglesia. ¿De qué? De que nos comprometemos el uno al otro a seguir unidos, a amarnos, a respetarnos, a cuidarnos, a cumplir con nuestros deberes como en mi caso como esposo, en el caso de mi esposa como esposa. Y eso es lo que nos corresponde. Pero este anillo es únicamente el símbolo, la evidencia ante el mundo de que en mi caso que estoy casado. Esa es la única función del anillo. El anillo no me está uniendo a mi esposa. ¿Qué fue lo que me unió a mi esposa? El compromiso que hice con ella y que puse delante de Dios, delante de la familia, delante de la iglesia. Eso es lo que me mantiene. Y el bautismo no solamente no nos hace cristianos, es la evidencia, pero aparte tampoco nos da salvación. El bautismo solamente es la confirmación de que ya soy salvo, de que soy cristiano y que evidentemente por agradecimiento hago eco de lo que Dios manda. Amén. Y exactamente, recordemos lo que Jesús hizo cuando fue bautizado por Juan en el desierto. ¿Qué le dijo Juan? No, espérate, ¿cómo me pides a mí que yo sea bautizado antes? Bautízame tú a mí. Le dijo, no, es necesario que cumplamos con toda justicia. ¿Delante de quién se bautizó Jesús? A los ojos de todos. ¿Por qué? Para dar evidencia, para dar testimonio, para ponernos el ejemplo de que esa es la forma correcta de hacerlo. Hay gente, volvemos al ejemplo del matrimonio.
Se casan escondidas. ¿Por qué se casan escondidas? Simple, porque no quieren que el mundo sepa que están casados. O tienen otro pollo. Tienen por ahí, sí, ocultan algo, simplemente no quieren hacer evidencia. El bautismo tiene que ser evidente. Tiene que ser evidente a la iglesia. Tiene que ser evidente al mundo. ¿Por qué? Porque es un anuncio. Es un anuncio de mi fe en Jesucristo, de que he creído en Él, de que lo he recibido como mi Señor, como mi Salvador. Es únicamente ese símbolo. Únicamente es ese símbolo, es la evidencia ante el mundo de que yo ya hice un compromiso con el Señor. ¿No me va a salvar? Claro que no. La salvación únicamente proviene por la fe en Jesucristo. Dijo Jesús ahí en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Fíjense cómo dice, el que cree y es bautizado es salvo. El que no cree es condenado. ¿Por qué no menciona que el que no cree y no es bautizado? Porque justamente es la fe en Cristo, la fe en Jesús. Una vez que ya he depositado mi fe en Jesús, no pasa nada. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Como le dijo el eunuco a Felipe, pues si allá hay agua. La gente que creyó en ese momento no necesitó de un curso de bautismo, no necesitó de vamos a hacer una campaña y vamos a irnos a bautizar a tal lado. No, en el momento. Si en el momento yo tengo la oportunidad de ser bautizado, ¿qué me lo impide? Nada. Cuando una persona no se quiere bautizar, hay una simple razón. No cree, no ha creído. O está en pecado. No ha creído. O cree que cree y está en pecado. Está ejerciendo el pecado. Y no tiene realmente la disposición de un compromiso del Señor. ¿Por qué no la tiene? Porque no ha creído. No ha creído. Esa es la razón principal. Entonces, ¿el bautismo en agua nos hace cristianos? No. No nos hace cristianos, pero sí demuestra o es la evidencia ante la iglesia, ante el mundo, de que mi fe ha sido depositada en Cristo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Fíjese qué impresionante. En esto sabemos que le conocemos. En esto sabemos si somos salvos, si somos cristianos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo demuestra usted que es cristiano? Usted demuestra que es cristiano obedeciendo los mandamientos de Cristo. No de los hombres, no de la iglesia, no de las instituciones, sino los mandamientos de Cristo. Por eso es que el cristiano es el que obedece a Cristo. Y uno de los primeros mandamientos es: sé bautizado. ¿Cuál es el significado? Primero que nada, ilustra la sepultura y resurrección de Cristo. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Segundo, ilustra mi nueva vida como cristiano. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo.
Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. En la Biblia, en toda Biblia, no había ninguna tal cosa como una persona reclamando o diciendo ser un cristiano sin estar bautizado, porque era algo automático. Usted era bautizado cuando entregaba su vida a Cristo. El bautismo no lo hace usted un creyente, solo muestra que usted ya ha creído. El bautismo no le salva, solo la fe en Cristo le salva. El bautismo es como un anillo de matrimonio, es el símbolo exterior de un compromiso que ha hecho en su corazón. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Por qué ser bautizados por inmersión? Primero, debemos bautizar por inmersión porque Jesucristo fue bautizado de esa manera. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Segundo, cada bautismo de la Biblia fue por inmersión. Ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Tercero, la palabra bautizar significa sumergir en agua. Bautizo, del griego, significa inmersión o sumergir. Cuarto, es lo que mejor simboliza un entierro y una resurrección. ¿Quién debe ser bautizado? Cada persona que ha creído en Cristo. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba, y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. ¿Cuáles son los requisitos o condiciones para ser bautizados? Requisitos o condiciones para ser bautizados. Lo más importante y lo único es creer. Haber creído en Jesús. Eso es lo único. El único requisito indispensable para ser bautizado es creer. Si creo en Jesús de todo mi corazón, entonces nada me impide el hecho de que sea bautizado. Pues obvio, necesito un lugar donde hacerlo, donde haya agua. No necesita ser una alberca, no necesita ser un río, no necesita ser una cascada, no necesita ser algo especial. No necesita ropa blanca, porque a veces también se cree que tiene que ser con ropa blanca, porque con la ropa blanca pues cubrimos los pecados. No. Se me quedó un pelito de fuera del agua y que por eso no te moriste completo. No me morí completo, retina. No. Ahora entiendo. Es inmersión, sí es importante sumergir. ¿Por qué? Por cumplir con el ejemplo de Jesús. Pero si no es en un río como lo hizo Jesús, no pasa nada. Si no me bautizó Juan el Bautista, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. El único requisito indispensable es creer. Si ya he depositado mi fe en Jesús, si ya he creído en Él, pues tengo que ser bautizado. ¿Quiénes de aquí no han sido bautizados?
Ya, puros bautizados, uno. ¿Quién más no ha sido bautizado? ¿Ya? Ok, nada más tú. Una sola persona, pues ahorita le echamos un montón de... Ah, sí, a ver. No hay ningún impedimento. No hay ningún impedimento de poner en práctica el bautismo más que el simple hecho de creer. Si ya creemos, inmediatamente tenemos que ser bautizados. Y tiene que ver también, como decías, mi querido Alfonso, de que es por obediencia a Cristo, porque Él lo hizo. Hay muchos dogmas en algunas denominaciones allá afuera. No quiero hablar mal de ninguna denominación, pero hay que estar muy listo con lo que uno aprende. Si Cristo lo hizo, hay que hacerlo. A veces hay algunas denominaciones que tienen ciertas condiciones para poder bautizar a la gente. Por ejemplo, que dé muestras de que realmente viene a la iglesia, que diezme, que esté permanente. No digo que sea malo, pero son requisitos que el hombre está poniendo, no Cristo. En el ejemplo que acabamos de ver en Hechos, el hombre principal dice, bueno, ¿qué impide que me bautice? Ahí hay un charquito, ¿no? Fíjate, de una vez, órale, porque es por fe. El asunto, por ejemplo, los bautistas bautizan a la gente hasta que ya da evidencia de una salvación genuina, según ellos. ¿Cuántas torres hemos visto caer? Pastores que predican, que tienen un movimiento y que aparentemente se ve que son los non plus ultra del cristianismo. Y se revientan, se rompen la trompa. O sea, no hay una evidencia humana de que tú realmente seas cristiano. Es un asunto de Cristo contigo. Por eso creo que el bautismo es un acto de obediencia. Yo veo en la Biblia dos ordenanzas que Cristo hizo, que son ordenanzas para que las cumplan. Uno es la Santa Cena, que es rememorar y recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y la otra es el bautismo. Y yo creo que es importante, ahorita que decían de una persona que no se ha bautizado, digo, no esforzarla, pero a veces tenemos ese pensamiento, no, es que yo tengo que estar bien seguro, no, es que hasta que yo ya dé evidencia, que ya no fume piedra, que ya no esté pensando en la pornografía. O sea, mire, los que estamos rucos en el sentido de estar incluso en Cristo ya por años, todos los días de nuestra vida tenemos tentaciones. O sea, lo importante es el esfuerzo que hagas para obedecer a Cristo. Por eso es que estos requisitos o condiciones para ser bautizado son de hombre, no son de Dios. Dios te da la preciosa libertad de que si crees, puedes hacerlo. Ahora, si ya tú empiezas con que sí, que no, es que, bueno, nadie te va a poder forzar. Pero aquí hubo evidencia, ustedes como casa de rehabilitación, permanentemente estamos bautizando, normalmente los que llegan luego. Pero algunos dicen, no, yo te todavía no. Y está bien, pero llega un momento después, bueno, ya, ¿para qué me estoy ahora sí que forzando? Adelante, y por eso es que la mayoría ya son bautizados. Entonces, eso es bien importante para quitarle los dogmas religiosos. Sí, e incluso también el hecho de quién me va a bautizar. ¿Quién me va a bautizar? ¿Quién me puede bautizar? Otro creyente. Cualquier otro creyente te puede bautizar. No importa que sea mujer o hombre. No importa que sea mujer, no importa Porque que sea mujer. Perdón, no, pero es que también esa situación, como decía mi hermano Ramón, hay iglesias que no permiten que las mujeres bauticen. ¿Que una mujer no es una discípula de Cristo? Y no la ordenanza es para los discípulos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta sería un acto realmente reverencial y con respeto. Porque si uno como hombre bautiza a un hombre, no hay problema. Pero si uno bautiza a una mujer, o sea, se puede dar, ¿sí me explico? Hasta los que están viendo, porque acuérdense que es público, que diga, mira cómo se manchó. Entonces, no, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, y mira, te quitas toda la situación de ahí, pensamientos raros. Hay tanto legalismo, tantos obstáculos para impedir que cumplamos con el propósito de Dios, que me tengo que esperar a que el pastor me autorice, porque el pastor salió de viaje hasta dentro de un mes, y luego, si en ese mes se murió la persona, ya creyó, va a ser salva.
pero yo me convertí en un obstáculo para impedir que anunciara su fe en el Señor Jesucristo y diera el paso del bautismo. Entonces, no necesitamos ni esperar confirmación, ni que me aprueben, ni que llegue el pastor, ni que la iglesia esté abierta, no. Simple y sencillamente, ¿ya creíste? Sí, ya creí. Pues vamos a darle, bautízate. Sin requisitos ni condiciones de hombre, ¿no? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Fuimos a un campamento. Y fuimos acompañados por otra iglesia. Y iban a hacer bautizos. Por cierto, gracias. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. No venía acá. ¿Quién les avisó a ustedes? Súper finca. ¿Les avisaron? ¿Les avisaron del campamento? Pero eso fue antes de venir acá. Se avisó Te voy a decir una cosa. Va a ser 100 pesos por persona. Espérame. Siempre que los invitados estaban. Vamos. Que hasta están los mensajes guardados para siempre. Fíjate lo que hablas, hermano, ¿eh? Ahora es que tengan jóvenes de mesa 25. No, yo no fui. Pero bueno. Y la iglesia dijo que no se podían bautizar en una alberca. Y luego de ahí vinieron varias preguntas. Por eso metí mi bocota. Y que forzosamente, como Jesús se bautizó en el río Jordán, que precisamente nos tenemos que bautizar en un río, porque si que nos metes en una alberca, ahí se queda el pecado. Pero fíjate, o sea, así literal, es que si los bautizamos ahí, el pecado de todos se juntan. Entonces al último se va a llevar todo. Exactamente, el último. Pero ese es en serio, o sea, tienen la idea necia que no se puede bautizar en una alberca. Pero son cosas de loca. Por eso estamos ¿qué es eso, no? O sea, En la cárcel. en un campo. Y éramos ¿cuántos mates matando? Por eso para el siguiente bautizo pónganse pilas de ser el primero, ¿no? Porque los Primero. pero ese, cuando me dijeron eso, Ok, queda claro, ¿no? Queda claro. Único requisito indispensable es creer. Si nosotros creemos, debemos ser bautizados. ¿Cuándo debo ser bautizado? Tan pronto como haya creído. Vamos a orar por él. Padre, gracias, Señor. Hoy la transforma al Padre de Cristo, la atención respaldar los finales, como en las te agradezco, gracias por este misericordia, lo levantaste y lo harás hoy, Padre, lleva todas las traición, toda la traición, porque puedas liberar, Señor, de su completa, bendito Padre, libertad. Te agradezco, te doy las gracias, Señor, por la vida de este hombre, Señor. Que hoy Padre, pido a ti, Señor, para que todo el pueblo, Señor, interceda y ora por él, Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor, claro, Señor, que su vida es restaurada, Señor. Restaurada a tu imagen y semejanza, Señor, que tú lo levantas, bendito Rey, que tú eres tu Dios, bendito Rey, que Él te confiesa como tu único y suficiente Salvador, Padre. Te agradezco, te doy las gracias, Señor, bendigo su vida, Señor, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú en él, Señor. Hoy, Padre, te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hermanos, vamos a continuar. Ok, pues vamos a continuar con la clase. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Él, respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. No hay razón para posponer su bautizo. Tan pronto ha decidido recibir a Cristo en su vida, usted puede y debe ser bautizado. Si espera hasta que sea perfecto, nunca se va a sentir lo suficientemente bien. ¿Puedo ser bautizado con toda mi familia? Sí, si cada miembro de la familia entiende completamente el significado del bautismo y cada uno ha recibido a Cristo en su corazón. Entonces, instamos a que las familias sean bautizadas juntas. Es una expresión de compromiso maravillosa. El bautismo es una declaración de fe, no una tradición familiar. No se recomienda posponer el bautismo con el interés de esperar a otros miembros de la familia. ¿Qué debo usar para ser bautizado? La Biblia no dice que debemos usar ropa blanca o especial. Se recomienda que si se puede se traiga una toalla y sandales. Puede ser bautizado con ropa, en shorts o camiseta. ¿Tendré que decir algo? No. Al principio del servicio el pastor explicará brevemente el significado del bautismo y esperará por su turno para ser bautizado. El pastor le llamará, le presentará, le preguntará su nombre y por qué quiere ser bautizado, y entonces lo sumergirá en el agua. Luego puede salir, secarse y ver a los otros que serán bautizados. Después se le dará su certificado de bautismo. Vamos ahora a la tercera sección de esta primera sesión, nuestra salvación. El significado de la Cena del Señor. Jesús nunca pidió a sus discípulos que recordaran su cumpleaños, pero sí les instruyó que recordaran su muerte, sepultura y resurrección. Le dio a la iglesia dos símbolos visibles, dos ordenanzas, el bautismo y la Cena del Señor, como recordatorios de su muerte. La Cena del Señor es una lección objetiva que representa una gran verdad espiritual. ¿Qué es la Cena del Señor? Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera,
tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Es un hecho histórico. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan. Es un recordatorio. Y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Es un símbolo. Y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Es una proclamación de fe. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Quién debe tomar la cena? Solo aquellos que han creído. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Les dijo: Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Cuando Jesús ofreció la cena del Señor, Él no la ofreció a los 5,000 donde multiplicó los panes y los peces. Él solo ofreció la cena del Señor a los 12 discípulos, quienes Él conoció que eran verdaderos creyentes. Él no ofreció la cena del Señor a la muchedumbre. Por eso, no debemos hacerlo en una reunión de evangelismo o alcance. La cena del Señor no es para tus amigos que no conocen a Cristo. De hecho, la Biblia dice que cuando un incrédulo toma la cena del Señor, trae juicio a él. Nosotros no queremos causar a un incrédulo que cometa pecado. Por eso, no la ofrecemos en reuniones donde hay incrédulos. La cena del Señor es principalmente para los creyentes. Celebramos del Señor en cada reunión de iglesia en casa. Todos los creyentes bautizados y en proceso de aprendizaje están autorizados para servir la cena del Señor en cualquiera de las iglesias en casa y las reuniones. Esa es la manera, el cómo lo hicieron en el Nuevo Testamento. Hechos 2 nos da un ejemplo donde celebraron la cena del Señor en la reunión grande del domingo. De hecho, dice que tomaron y partieron el pan de casa en casa, y cada discípulo en cada casa lo hacía así. La cena del Señor se tomó en los grupos pequeños en las iglesias en casas. Los primeros cristianos la tomaban diario. Al celebrar la cena del Señor recordamos lo que hizo Jesús por nosotros. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo,
come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. ¿Cómo me preparo para la cena? ¿Cómo podemos saber si somos dignos de participar de la cena del Señor? ¿Cómo podemos saber si somos dignos de participar de la cena del Señor? Ya vimos algo importante y eso lo tenemos que tener claro. La cena del Señor no es una diversión, no es un cotorreo, no es una pachanga, no es algo que nosotros tomemos a la ligera. La cena del Señor es un mandamiento dado por Jesús y es algo importante, es algo importante. Recordemos lo que nos enseña la lección referente a esto. En primer lugar, es un hecho histórico. ¿Por qué? Pues porque porque fue algo que Jesús estableció hace más de 2000 años. Es un símbolo. ¿Por qué? Porque pues únicamente hace referencia al cuerpo y a la sangre de Jesús. No quiere decir que el pan es el cuerpo físico de Jesús, ni que el jugo, el vino es la sangre física tal cual de Jesús. No. Simple y sencillamente son símbolos. Simboliza el cuerpo, simboliza la sangre de Jesús. En tercer lugar, nos dice que es un recordatorio. Es un recordatorio. ¿Por qué es un recordatorio? Nos recuerda que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, número 4, es una proclamación de fe. Lo hago, participo de ella porque creo que Jesús vendrá por segunda vez. Amén. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en el cual Él venga. Participo de la cena porque creo fielmente que el Señor vendrá por segunda ocasión. ¿Cómo puedo saber si soy digno de participar de la cena? Ahí en Corintios nos habla al respecto. ¿Qué es lo que estaban haciendo los cristianos de esa época y qué era lo que tenían que corregir, de acuerdo a las instrucciones dadas por el Espíritu Santo a través de Pablo? Dijo, cuando se reúnan, pues háganlo por el propósito real de participar de la cena, porque hay muchos de ustedes que dejan de comer en su casa para venir a la cena del Señor y alimentarse ahí, saciar su hambre. Otros, dice, vienen para tomar el vino y con ese vino embriagarse. Lo toman a la ligera, creen que es algo, no pasa nada. Sí pasa, no podemos participar de la cena del Señor indignamente. Dice claramente que tenemos que discernir el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Entender el sacrificio que Jesús hizo. Entender y tener presente que Jesús fue azotado, que Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. Dice el libro de Isaías que Jesús quedó irreconocible. Fue molido por nuestras transgresiones. Quedó irreconocible. Golpizas tras golpizas, azote tras azote. Eso es discernir, saber qué fue lo que Jesús atravesó en ese sacrificio, en la cruz. Fue golpeado, fue vituperado, le escupieron, lo menospreciaron. Varón de dolores, dice la Escritura. Eso es entender, eso es discernir, entender lo que costó su sacrificio en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación. Esos son los requisitos que Jesús establece. ¿Qué pasa si yo decido participar de la cena del Señor a la ligera? Pues van a haber causas de ello. ¿Cuáles son esas causas que nos habla la Biblia? Dice que por causa de esos, algunos están enfermos, otros están debilitados e incluso otros ya murieron por hacerlo de manera indigna. Esto no es algo que podamos dejar a la ligera, algo que podamos permitir que nuestros niños, porque tienen curiosidad, porque, yo quiero. No, es algo que tienen que discernir ellos también. Hasta el momento en el que ellos tengan entendimiento de lo que están haciendo, hasta el momento en el cual ellos ya se hayan bautizado. Incluso el bautismo, pues no es para los niños. El bautismo es para cuando ya tiene conocimiento de que es pecador, de que necesita redención. Si eso no ha llegado, no tiene por qué ser bautizado un niño y no tiene por qué participar de la cena del Señor.
Se programa para que cuando se participa de la cena del Señor, la mayoría de los que estemos congregados seamos creyentes. Entonces no es algo que se pueda tomar a la ligera. Lo hacemos con una conciencia limpia, poniéndonos en las manos del Señor, comprometiéndonos con Él, estando a cuentas los unos con los otros. ¿Para qué? Para que lo hagamos de la forma correcta y obtengamos, digo, si hay malos resultados o si hay consecuencias de participar indignamente, va a haber también beneficios de participar de la cena del Señor de la forma correcta. Si las consecuencias de participar indignamente es enfermedad, es cansancio y es muerte, pues ¿qué va a haber si participamos de manera digna? Vamos a tener fuerza, vamos a tener salud y vamos a tener vida. Ese es el resultado de participar dignamente. ¿Me? Creo que también es importante, Alfonso. Sí. La pregunta dice, ¿cómo podemos saber si somos dignos? Normalmente en las iglesias en casa, aquí en Fundación Emmanuel, somos un grupo abierto. Es decir, participamos de la cena abiertamente. El único requisito es que alguien crea en Jesucristo, que lo tenga en su corazón. Pero aparte, damos un tiempo siempre, previo a la cena, lo que damos un tiempo es para que se ponga uno a cuenta, para precisamente participar dignamente de la cena y no correr este riesgo de enfermar, incluso morir. Me parece que un par de minutos, quizás 3 minutos, para hacer conciencia, ¿no? De por qué participas y que puedas pedirle perdón a Dios si en ese momento que vas a participar de la cena hay algo que estorbe tu comunión con Dios. A lo mejor te vienes de casa y peleaste con el mujer o alguien se te cerró en el carro y lo chiflaste, qué sé yo. O sea, hay muchas evidencias de que estás estorbando pues a esta situación. Nosotros damos un tiempo prudente y dejamos bien en claro, la verdad, que es para estar ahora sí que a cuentas con Dios. Y otra cosa que ya también explicaba, pero sí dejaron de bien claro, es que son símbolos el pan y el jugo, o el refresco, o el bolillo, la galleta, porque, por ejemplo, los católicos creen en la teoría de la transubstanciación. Ellos pretenden pensar que cuando se ora por la comunión, el vino se convierte en la sangre de Cristo y la hostia o el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Nosotros no creemos eso, porque si no, si eso fuera posible por la oración, que se convirtiera en la sangre y en el cuerpo, cada que participáramos de la cena estaríamos sacrificando a Cristo. En realidad no, son símbolos. Entonces dejamos bien en claro que el pan es pan, que el jugo es jugo y que lo que hay es un detalle de conciencia y sobre todo de obediencia. Porque la idea es participar por obediencia a Dios, porque son ordenanzas, acuérdense. O sea, Cristo dejó estas 2 ordenanzas bien claritas. Eso quiero que lo hagan todas las veces que estén pensando en mí y que estén esperando que yo venga a la tierra. Entonces, creo que es importante. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Cuatro cosas que debemos hacer antes de participar. Primero, autoexaminarme. Primera de Corintios 11:27. Segundo, confesar mis pecados. Primera de Juan 1:9. Tercero, rededicarse al Señor. Romanos 12:1. Cuarto, decidir restaurar relaciones. Mateo 5:23 al 24. La frecuencia al observar la cena depende de cada iglesia y su deseo de dar testimonio de Jesús, y debe hacerse en la reunión de creyentes, no de nuevos. Ahora
¿Tenemos por ahí dudas, preguntas? Échelas. Y si no, sí, adelante. Bueno, yo tengo una de caso, la de la cena del Señor con la toma directamente. Así que, claro, tú, cuando yo voy a saludar, si quieras a tomarla indignamente, porque ya tienes conocimiento de lo que es la cena del Señor, ¿no? Pero si la tomas así y no tienes conocimiento, también se toma como indignamente. Sí, pero acordémonos que pues, la misericordia de Dios aplica con la falta de conocimiento, ¿no? Entonces, Cuando no tenemos conocimiento respecto no solamente a este asunto, sino asuntos en general respecto a lo que Dios establece en su palabra, obviamente la ley está establecida para todos, los mandamientos están establecidos para todos. Si ya en una ocasión lo hicimos a la ligera, o la persona que nos ayudó, nos invitó a participar de la cena, no nos dejó en claro qué era lo que teníamos que hacer, bueno, digo, ya lo hice, pido perdón al Señor y obviamente no vuelvo a hacerlo, no vuelvo a participar de manera indigna y tenemos la responsabilidad nosotros de cuando estamos celebrando la cena, cuando estemos participando de la cena, hacerle ver la responsabilidad a las personas, a los hermanos, a la iglesia, de lo que estamos haciendo, que lo tenemos que hacer de la forma correcta, de acuerdo a lo que el Señor estableció. Nos muestra 4 principios acá, ¿no? Examínese cada uno a sí mismo, pruébese. Hay que probar, hay que realmente ver cómo estamos delante del Señor. Comentaba Ramón de esos minutos que damos para ponernos a cuentas con el Señor e incluso confesar nuestros pecados y si estamos en pleito, en discusión o hay una diferencia con algún hermano, alguna hermana de la iglesia, en ese mismo momento, ¿sabes qué? Ven, vamos a ponernos a cuentas, traigo esto contra ti, me siento mal por eso, etcétera, y ponerme a cuentas con el hermano o la hermana que tenga ahí junto conmigo. Si no está conmigo, pues bueno, delante del Señor me comprometo, Señor, hoy mismo, o mañana o en la semana voy a tener tiempo y me voy a ver cara a cara con la persona y me voy a poner a cuentas con él o con ella para hacerlo de la manera correcta.